Katsunda, la serpiente del río. Si tuviéramos que ubicar el tiempo donde tiene lugar esta historia, nos remontaríamos a 100 años pasados el día de hoy, lustros después de que los ríos dejaran de existir. La humanidad había descendido considerablemente a causa de la gran sequía que afectó el 70% de la tierra. Se construyeron huertos sintéticos para la creación de alimento que ayudaran para la subsistencia de la humanidad. Se enviaba a los infantes para su adiestramiento profesional a la edad de 10 años. Los centros estaban obligados a hacer expediciones en busca de agua o lugares medianamente habitables. Los trabajos fuera de la comunidad los realizaban de noche y utilizaban unos trajes especiales. Una niña llamada Mextli, con ojos grandes color marrón, expresivos e inquisitivos, de unos 9 años, complexión menuda, cabello largo y ondulado peinado perfectamente con una coleta, de piel morena y con agudo sentido del orden. Ella era una de las favoritas. Ya había hecho varias atribuciones con respecto a mejoras claras para la humanidad. Benjamín, de 10 años, era un niño bastante astuto e inteligente. A comparación de Mextli, él era más alto, con ojos café claro, delgado. Su piel morena clara contrastaba perfectamente con su mirada soberbia. Se sabía inteligente y también era muy sobresaliente. Su investigación la basó en crear generadores de vida por medio de la síntesis de células madre. Los dos fueron elegidos para una expedición. Mextli y Benjamín fueron llamados. Se les informó que saldrían a las 2100 horas. Mextli iba orgullosa de haber sido elegida en una misión tan importante. Se dirigió a su casa, entró dejando sus cosas sobre el sillón de la sala. Su madre la vio llegar y asomándose por la puerta de su habitación, le dijo con un notorio tono de reproche y preocupación: «Te van a enviar, pero todavía no cumples los 10 años». «Madre, ¿ya vas a comenzar con eso?», dijo mientras se recostaba en el sillón. «Yo muero de ganas de saber qué hay allá afuera, de ver el mundo. Bueno, no será el mundo en sí, pero exploraremos nuevos lugares en busca de oportunidades para generar vida nueva». ¿Sabes lo que opino sobre eso? Si el espíritu de la naturaleza nos quiere fuera de ella, nos va a echar. «Madre, relájate. Sabes que eso no existe. La ciencia ya lo hubiera descubierto», fanfarroneó Mextli mientras se probaba su traje. «Mextli», llamó su padre. «Ven un momento, por favor». Ella se dirigió a su estudio, donde él estaba parado frente al librero. «Toma esto». Sacó con mucho cuidado de una caja negra un collar hecho de piel, con un dije de piedra que llevaba un símbolo grabado. Esto lo estaba guardando. Es un recuerdo de nuestros antepasados. Está hecho con una de las piedras del trueno. La leyenda cuenta que esta roca había sido utilizada para que no faltara lluvia y las cosechas fueran buenas. «Es muy linda», balbuceó mientras se lo colocaba en el cuello y lo admiraba por el espejo. Apresurada tomó sus cosas y salió de casa. En el camino iba tocando el dije y pensando en el significado de esas misteriosas palabras. Pensaba en querer saber más. Al llegar al campo de investigación, vio una camioneta blanca en la que estaban subiendo el equipo que utilizarían. Benjamín ya estaba esperando a un lado. Mextli saludó y se sentó en el piso. Era un lugar pequeño, todo pintado y decorado de rojo. Alrededor de ella solo había 5 personas. Habría imaginado que serían más. El teniente Palafox entró a la sala. Se apagaron las luces y encendieron un proyector tridimensional que indicaba la ruta. Mextli sintió de pronto un escalofrío recorriendo su cuerpo. Empero le emocionaba ser parte de esa misión en particular. Mextli sintió de pronto un escalofrío recorriendo su cuerpo. Empero le emocionaba ser parte de esa misión en particular. Bajo varias indicaciones específicas de usos y precauciones,
El equipo salió hacia el punto 3. El viaje fue de forma silenciosa y no se podía ver mucho por las ventanas. Al llegar, montaron una carpa y bajaron todo el equipo, instalándose dentro de un edificio que todavía estaba en pie. Los monitores se enlazaron con los satélites y el centro de investigación Neri Vela. Durmieron durante 3 días, respetando las rigurosas guardias. Al atardecer, ya que el sol bajara, comenzarían la búsqueda. Mexley se despertó antes, tomó sus cosas y decidió explorar el lugar. Se sentó junto a una ventana 2 pisos más arriba. Observaba la estructura destruida y lo árido del lugar. Había ráfagas de viento y persistían los torbellinos de polvo. Le pareció que ello formaba el cuerpo de una serpiente retorciéndose en el aire. Tomó su casco, lo colocó y logró ver de más cerca aquella figura de tierra que se formaba. Luego de verla un largo rato, hubo un viento más fuerte que se impactó contra la ventana, rompiéndola en 1000 pedazos. Mexley se cubrió tirándose al piso. Después tomó sus cosas y bajó corriendo las escaleras. Pensaba en la forma tan extraña en que se había formado la tierra. Sin duda, estaba asustada. Todo el equipo estaba alerta por lo ocurrido, apuntando sus armas en dirección a la pobre niña. La tomaron de los hombros y ella les explicó que había sido el aire el causante de todo. No satisfecho, el teniente Palafox subió a revisar el lugar sin encontrar nada. «¡Todo seguro!», gritó. El teniente Palafox tomó a Mexley como su acompañante. Sincronizaron los codificadores. El paisaje que se presentaba ante sus ojos era devastador. Lo que en algún tiempo estuvo lleno de vegetación parecía haber sido avasallado por el desierto. Llegaron al punto 4 en la madrugada, justo antes del amanecer, pasados ya varios días. Ahí buscaron un lugar propicio para descansar y levantar un campamento donde colocaron una antena para dar señal a los monitores. Se repartieron las horas de sueño y de guardia. La última la haría Mexley, antes de ocultarse el sol. Ella mantenía una curiosidad extrema. Reconstruía en su mente cómo habrían sido el pueblo, la gente y su vida cotidiana. En momentos se levantaba y caminaba por los alrededores de la casa para cerciorarse de estar seguros. Pensaba que sería imposible encontrar alguna pista, alguna cosa que pudiera utilizar para crear vida de nuevo. Todo lo que había observado en su viaje eran ruinas de árboles, pueblos fantasmas. Era igual a caminar en el desierto, sin nada más que tierra árida. Parecía que la muerte se apoderaba de todo sitio al que ellos llegaban. Le venía a la mente las imágenes que Dante había construido en la Divina Comedia. Sentía como si fuera caminando por el infierno. El infierno lo creamos nosotros. Al bajar la vista, se figuró ver algo que se movía. Se quedó quieta, bajó el lente del casco, agudizó la visualización para hacer zoom. Vio 2 ojos que brillaban a lo lejos, pero no distinguía qué tipo de animal podría ser. Entró a la tienda y despertó al teniente. «Señor, hay un animal acechando los alrededores. Debemos estar preparados». Palafox fue con ella para cerciorarse. Efectivamente, había algo analizando sus movimientos desde el perímetro. Observó otros puntos y pudo percatarse de que no era el único animal al acecho. «Debemos prepararnos. Codifica nuestra posición y a partir de ahora, tú seguirás por la ruta B. Yo me quedaré a cubrir tu retirada». Había un tigre caminando alrededor de la tienda. No se parecía en nada a los tigres que había visto en los libros. Este lucía demasiado flaco, desnutrido. Sus huesos se asomaban, semejaban un cadáver caminante, igual a un títere. Respiraba de forma irregular. Parecía que le costaba trabajo hacerlo. Su andar era desajustado.
como si tropezara constantemente con algo. El tigre no la había visto. Ella no se movió para no llamar la atención del animal. Mexley se fue corriendo. Escuchó un disparo haciendo eco en los alrededores, e inmediatamente un sonoro rugido. Avanzaba sobre el viejo camino. Ya no sentía nada. La inercia la hacía moverse. Los transmisores no funcionaban. Había estática. En el camino observó un letrero todavía en pie, donde se leía Sulha. A lo lejos observó un cerrito en medio del pueblo. Estaba amaneciendo. Debía darse prisa, pues el calor aumentaría. Al llegar a las escaleras, las subió lo más rápido que pudo. Cuando estuvo en la cima, vio una casita donde podía descansar y guarecerse del calor. Entró y cerró la puerta. Inmediatamente después, cayó en el piso para quedarse profundamente dormida. No volvió a despertar sino un par de días después de su llegada. Estaba recostada en una cama. Cuando abrió los ojos, notó la figura de una mujer que le limpiaba la cara con un trapo húmedo. Intentó incorporarse, pero todavía estaba débil. La mujer permanecía sentada a su lado. Le dijo que no se moviera, que tratara de descansar un poco. Todavía estaba mal. De esta manera transcurrió el tiempo. Teresa curaba sus heridas y le daba de comer a la niña para que se recuperara. Mexley despertó transcurridos varios días, sintiéndose restablecida. Se levantó de la cama con el propósito de observar el pueblo. La ventana, que daba frente a ella, dejaba entrar la luz del sol con tanta intensidad que tan solo después de unos momentos pudo acostumbrar sus ojos. Al momento de hacerlo, quiso observar el lugar buscando a Teresa. Quería agradecerle por sus atenciones. Sin embargo, al recuperar la visión, notó claramente el cuadro completo con una mezcla de asombro, incredulidad y miedo. La casa estaba vacía con polvo, completamente destruida por dentro. La cama, donde ella había pasado varias noches, tenía las cobijas roídas y grises. Pronto se percató también de su vestimenta. Se observaba impávida. Traía encima una especie de vestido tejido. Era largo y de color blanco, decorado con figuras en forma de flores y algunos otros adornos que no lograba entender. Además, su cabello había sido tejido con mucho cuidado con una trenza. Se levantó y sintió sus pies descalzos. Buscó sus zapatos, pero encontró solo unas sandalias que estaban acomodadas junto a la cama. Al bajar el sol, salió a explorar. Evidentemente todavía estaba en el cerrito al que habían llegado. Caminó un poco para divisar desde arriba algo que le explicara lo sucedido. Pudo presenciar un pueblo en ruinas. Evidentemente, como recordaba, había pocas casas en pie, pero no podía comprobar vida alguna. Al revisar el lugar, pudo ver un letrero que decía Radio Ñomda, la palabra del agua. La niña esperó cada noche sin moverse de su sitio durante una semana, tratando de buscar alguna señal, algún escuadrón de rescate o de menos a que regresara aquella mujer. Por alguna extraña razón, el sistema de autorregeneración del traje no funcionaba. Algo fallaba con la impregnación de polielectrolitos. Sin embargo, para su fortuna, pudo remendarlo con algunas agujas e hilo encontrados en una cajita de metal. Por si no fuera suficiente, el alimento comprimido que el traje guardaba en las bolsas de los costados ya se estaba agotando. Mexley decidió partir de aquel lugar la noche siguiente. Durante su descanso, un fuerte viento despertó a la niña, pues azotaba la puerta y las ventanas con fuerza. El sonido agudo de la ventana se parecía a un aullido. Se levantó para ver lo que pasaba. Se asomó por la ventana, pero no lograba visualizar nada a causa de la tierra que levantaba el aire. Cuando bajó, el día estaba por finalizar. Mexley se colocó el traje. Al cambiarse, notó el dije que su padre le había regalado. Se lo quitó para observarlo. Tenían las mismas palabras del letrero que señalaba la radio Ñomda.
Así que eso significas la palabra del agua. Se lo colocó de nuevo en el cuello. Ya había olvidado aquello que le intrigó en algún momento antes de salir a la investigación. Salió y dio un último vistazo a los alrededores del pueblo desde su posición. Llamó su atención una vez más un comportamiento extraño del viento. Otra vez formaba la figura de una serpiente con la tierra que levantaba. En esta ocasión, la serpiente formada por el viento parecía tener movimiento independiente. La seguía con la mirada, hasta que ésta fue directamente a ella, como la vez anterior. Corrió para bajar las escaleras, pero la figura de viento la alcanzó antes de que pudiera poner un pie en ellas. Atravesó con mucha fuerza a la niña, como si la devorara desde dentro, y luego la envolviera llevándola varios kilómetros más allá de las afueras del Sulha. Mextli había quedado inconsciente por unas horas. Despertó aturdida por el golpe, se levantó, y al caminar se percató de que estaba completamente mojada. La luz de la luna alumbraba como un faro. Pudo observar que en aquel lugar todavía quedaba mucha vegetación viva. Los árboles lucían hermosos y frescos. Miró alrededor tratando de buscar por dónde regresar. Caminó para encontrar algún sendero mientras sentía perfectamente una mirada clavada en ella, pero no podía ver nada. Estaba asustada. Decidió sentarse bajo un árbol. Se quedó ahí durante un largo rato. Trataba de no llorar, pero el llanto era inevitable. Escuchó el sonido de agua fluyendo y cómo ésta se arrastraba hacia ella. Levantó la vista para observar. Una marca en el piso se formaba en zigzagueos, dejando húmeda la tierra. Su imagen era casi imperceptible. Parecía una serpiente hecha de agua. Era enorme. La imagen transparente se aproximó hasta tocar sus pies. Ella no se movía. El espanto que le ocasionaba aquella cosa la hacía quedarse petrificada. Poco a poco, la criatura la envolvió enroscándose lentamente sobre su cuerpo hasta cubrirla por completo. Soy Katsunda, la serpiente del río perteneciente a esta región. Se presentó la criatura creando su voz dentro de la cabeza de Mextli. Era grave y profunda, como si hablara a través del vacío. He esperado largo tiempo a que alguien viniera a ayudarme. Desde hace muchos años fui llevada por algunos humanos influenciados por el águila de dos cabezas para hacer fluir un río nuevo. Me llevaron a través de un extenuante camino y me colocaron en un sitio donde mi cuerpo murió a los pocos días. Ahora, solo mi espíritu deambula por estos rumbos tratando de sobrevivir, porque cada vez quedan menos lugares para ocultarme de ellos. Mextli se calmaba a medida que iba escuchando la historia de Katsunda. Ahora sentía compasión por ella. ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas que yo haga por ti?, decía con verdadera preocupación Mextli. Necesito recuperar mi cuerpo para hacer que el río fluya de nuevo. ¿Pero cómo hago eso? No puedo revivir lo que ya está muerto. Hay un lugar cerca de aquí donde vive una tejedora. Ella te enseñará el oficio. Te está esperando. Debes caminar en aquella dirección hasta encontrar una choza construida con bejucos. Después de indicarle el camino que debía seguir, Katsunda se fue. Mextli, todavía sentada bajo el árbol, se quedó por un instante pensativa. Le inquietaba lo ocurrido, pues no sabía si debía dirigirse hacia donde Katsunda le indicaba o buscar la manera de regresar a casa. Pensaba que aquello debía ser una alucinación o algo así. Se levantó para irse, pero cayeron de sus piernas algunos plátanos que la serpiente había dejado. ¿Y si fuera cierto? Mextli por un momento dudó. Levantó algunos plátanos para el camino y se dirigió hacia el lado contrario al que Katsunda le había señalado. Anduvo por algún largo tiempo cuando escuchó un ruido que la previno. Miró a todas partes tratando de encontrar algo. Nada.
Dio unos pasos y volvió a escuchar algo. En esta ocasión logró distinguir un pequeño gruñido. Volteó para percatarse de que nada estuviera acechando, pero al tornar su mirada, frente a ella se encontraba el mismísimo tigre que la había atacado. Mextli, sin más, corrió al lado contrario de donde provenía el felino. Otra vez debía escapar de aquella fiera. Se detuvo a tomar aire, cerciorándose de que el tigre no la siguiera de cerca. «Te estaba esperando», espetó una voz conocida, mientras sintió una mano que la tocaba por el hombro. Mextli sintió un escalofrío salir de toda su espalda. Tensando de súbito, tratando de guardar la compostura, pero el niño la abrazó de nuevo. «Calma, encontraremos la manera de regresar». Las miradas de los niños se cruzaron también. Benjamín la contemplaba con firmeza, pero ella podía notar en sus ojos que él también había pasado momentos difíciles. Frente a ellos, había una choza de bajareque, empalizada, con cañas tejidas y barro. Fuera de ella, estaba una mujer anciana que los invitaba a acercarse con su mano. ¿Vamos?, inquirió dudando Benjamín, con un suspiro de voz que apenas logró escuchar Mextli. «Creo que no tenemos de otra. Vayamos a preguntarle si ella sabe cómo salir de aquí». Al momento en que la niña dio un paso para dirigirse hacia la choza, Benjamín la detuvo por el brazo diciéndole que se colocara la lente para ver lo que pasaba. Sin embargo, a pesar de la insistencia del niño, Mextli le dijo que no confiara en los monitores porque en este lugar no funcionaban bien. Mextli y Benjamín se encaminaron hacia la choza, donde la vieja entró antes de que ellos llegaran. «Adelante», dijo la voz de la anciana. Los niños se miraron y respiraron antes de pasar. Abrieron una tela que servía como puerta. Cuando entraron, pudieron mirar el decorado tan extraño. Había telas hechas a mano colgadas con tejidos de figuras que formaban flores y otros tipos de imágenes geométricas. Algunas simulaban formas de agua, otras de triángulos, rombos, animales, pero todas creaban iconografías simbólicas. Había una hamaca puesta junto a un brasero hecho de piedra. Encima de este había un comal de metal y al lado una vasija hecha de barro, donde se calentaba alguna bebida que despedía un aroma dulce y delicioso. Era chocolate, que les ofreció en unos tarros. Benjamín hizo lo indicado por la anciana. Después de sentarse y ver que su amiga no había sufrido ningún daño por el chocolate, él también disfrutaba del sabor de esa bebida. No tardó en quedarse dormido. El arrullo que le provocaba el vaivén de la hamaca lo había relajado. La anciana tomó el tarro y lo colocó junto al brasero de piedra. Luego dirigió su mirada a Mextli y le dijo: «Iniciemos. No tenemos mucho tiempo. La noche no es muy larga y Katsunda necesita tener su cuerpo nuevo. Además, debemos aprovechar la luz de la luna. Ven conmigo». La anciana la llevó afuera de la choza sin ninguna señal de responder. Se dirigieron a la parte trasera. Tenía un techo construido del mismo material, pero no estaba cerrado. Había una base de madera rectangular que abarcaba el tamaño de la pequeña construcción. Estaba sostenida por unos bancos. Esta tenía varios palos colocados de forma horizontal sobre la orilla de la base, separados unos de otros a la misma distancia. La anciana sacó de un costal un hilo blanco, algunos utensilios hechos de madera y una faja con unas cintas. «Toma el hilo. Debes amarrarlo holgadamente al extremo de la esquina de uno de esos palos. ¡Hazlo!». Mextli tomó el hilo, lo amarró como la anciana le había dicho. «Ahora observa. Vas a repetir esto muchas veces. Pasarás el hilo por atrás y luego por delante, formando un 8 entre estos palos. Luego, lo guiarás de forma recta hasta que llegues al otro extremo, donde también formarás un 8 entre estos palos de acá. ¿Entendiste?». Mex le afirmó con la cabeza. «Bien, comienza».
Debemos acabar antes de que la luna se oculte. Mexley inició con el tejido siguiendo las indicaciones. La anciana la corregía al principio, y cuando era momento de hacer las figuras, le explicaba cómo debía tejerlas. ¿Qué significan estas formas que estamos haciendo? Cuenta nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros somos el pueblo Ñomdá. Venimos del agua. ¿Del agua? Sí, pero no te distraigas. Debes poner atención. ¿Cuál es su nombre? Florentina. ¿Ves? Ya te equivocaste. Hay que corregir esto. Pon más atención, niña. Mexley asintió con la cabeza. Florentina le ayudó a corregir el tejido. Dentro de la choza, Benjamín se había despertado. Tomó su mochila y sacó su transmisor. En la pantalla aparecía el escudo del escuadrón de la comunidad a la que pertenecían. Este tenía la imagen de un águila bicéfala, con franjas de 3 colores, verde, blanco y rojo, con el águila en medio devorando a una serpiente emplumada. Se abrió un mapa. Un punto rojo indicaba su posición. Benjamín envió la información, cerró el transmisor y volvió a la hamaca. Aburrido e impaciente, se quedó dormido y tuvo un sueño. En él, se encontraba en el bosque persiguiendo a un venado que se detenía justo a la orilla del río. Benjamín llevaba un rifle con el que estaba apuntando a la cabeza del venado, pero un hombre, no más alto que él, lo detuvo y le advirtió. Soy el Tabayuco, protector de la vida. Déjalo en paz o atente a las consecuencias. El niño levantó el arma para dispararle. Sin embargo, notó algo diferente y peculiar en el animal. Sus orejas eran largas, su cola corta y esponjada, similares a las de un conejo con una mirada suplicante. Antes de que tirara del gatillo, el mismo hombre le volvió a advertir que no lo hiciera, que debía marcharse o se arrepentiría. Cuando bajó el arma y volteó para ver al animal, Benjamín se encontraba en la orilla del río a medianoche con un conejo muerto en la mano. Por tercera ocasión el hombre misterioso se apareció. En la mano traía un fuete que levantaba para golpear al niño, pero al momento de soltar el golpe, el fuete se convertía en una especie de serpiente que terminó enredándose en su cuerpo con la cara frente a Benjamín, mirándolo fijamente a los ojos. La noche estaba por concluir. Mexley ya había terminado el tejido, así que se dirigió a la choza. Vio a su compañero recostado en la hamaca, se acercó para despertarlo. Al abrir los ojos, la miró fijamente. Su rostro le recordaba al venado que había visto en su sueño. Ya debemos irnos. Mexley tomaba las cosas de Benjamín, colocándolas a un lado de la hamaca. Él se sentó para poder incorporarse. Se frotó los ojos, tomó su mochila y la puso en su espalda en lo que Mexley agarraba sus cosas para irse de ahí. ¿Y la señora? Preguntó Benjamín al no verla. Ya se fue, dijo seriamente. Cuando Benjamín reparó en los alrededores, pudo observar que todo se había transformado. El bosque lucía completamente seco, en contraste con lo que antes había sido verde, frondoso, lleno de vida. Ahora parecía un cuento de terror. No podía explicarse tal suceso. Lo sobrecogió el miedo. Jamás había experimentado algo como esto. Pero sobre todo, le resultaba inverosímil, surreal. Iba pegado a Mexley durante el camino. Pensaba en el sueño que había tenido. Le parecía extraño, porque él nunca había estado en el bosque, ni había visto nunca un venado. Pero lo que llamaba su atención era el hombre pequeño de sus sueños, pues al recordarlo, sentía un poco de miedo. Pasaron por un lugar que Benjamín reconoció perfectamente, porque era el mismo sitio que había soñado, pues uno de los árboles que estaba partido tenía marcados 2 nombres extraños. Al verlos, se acercó a él, separándose de Mexley. Lo observó detenidamente. Su piel se crispó. Sentía como un hilo helado lo recorría de los pies hasta la cabeza. Tragó saliva. Se quedó inmóvil. El miedo estaba paralizando su cuerpo.
Benjamín gritó y empujó a la niña, quien cayó rasgando el tejido que tanto le había costado hacer. Sacó de su mochila el arma, con la que apuntaba en todas direcciones en busca de su enemigo. Después le apuntó a su compañera. Mexley se asustó. «Baja el arma, Benjamín. Todo está bien». El niño no le hacía caso. Solo repetía: «El tabayuco». La niña no podía comprender nada, pero Benjamín se acercó con una mirada perdida hacia ella. Mexley corrió, pues creía que su amigo le dispararía. El niño fue detrás, persiguiéndola, tratando de alcanzarla. Mexley se detuvo en un pequeño risco que intentaba escalar para escapar de Benjamín, pero no pudo hacerlo. Derrotada, se volvió hacia él. Ella quedó inmóvil con los ojos exorbitados, el corazón agitado, la respiración entrecortada. El niño observó desconcertado el lugar donde estaba parado, viendo a Mexley, a quien le apuntaba con el arma. También ese sitio lo había soñado. «¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas son tan diferentes?». Antes de que la niña respondiera, una voz le advirtió severamente a Benjamín no hacerlo. Era la misma voz de aquel hombrecillo que resonaba en su cabeza. Mexley aprovechó la distracción para correr. Prosiguió sin detenerse. El delicado tejido se iluminó, señalando un sendero. Continuó por el camino que le indicaba aquella luz, pensando que podría llegar al encuentro de Katsunda. La niña llegó a un acantilado, desenvolvió la tela. El viento comenzaba a soplar con fuerza, convirtiendo la acción de la niña en algo prácticamente imposible. El polvo que arrastraba el viento poco a poco tomaba forma. Sin duda era Katsunda, que venía al encuentro de su nuevo cuerpo. Se elevó, arremolinándose en el cielo, y al bajar con toda su Mexley observó lo sucedido. Revisó minuciosamente la tela. No traía nada que pudiera ayudarla a corregir el tejido. Buscaba a sus alrededores alguna rama que pudiera ayudarla. Todas ya estaban roídas. Al ver la luna sobre el cielo que comenzaba a clarear, recordó lo que su padre le había dicho antes de salir, y la piedra que colgaba de su cuello. Se quitó el dije y lo utilizó para cerrar la rasgadura apretándola. Cuando estuvo listo, tomó el tejido para acomodarlo de nuevo. Al llegar a la orilla del acantilado, Benjamín estaba parado apuntándole con el arma. «¡Déjalo! ¡Suelta esa cosa!». Tras él estaba el teniente Palafox, junto con un grupo de soldados portando en sus trajes el símbolo de un águila bicéfala. Apuntaban también a la niña. Katsunda estaba remontando el vuelo para subir de nuevo. Benjamín volvió a escuchar aquella voz que le prevenía de no hacerlo. Sin embargo, al momento de bajar el arma, uno de los soldados disparó a Mexley. Al hacerlo, la niña cayó del acantilado. Benjamín corrió para poder salvarla, pero no pudo llegar a tiempo. El tejido que Mexley sostenía en sus manos la acompañó, ondeando en el viento. En su caída, Katsunda había podido recuperar su cuerpo al momento de ir subiendo para ganar altura nuevamente. Envolvió a Mexley en su cuerpo, enroscándose para protegerla y llevarla con él. La tela que había hecho la niña se convirtió en escamas de colores tornasoles que brillaban en tonos dorados, contrastando perfectamente con su color blanco aperlado, que con el primer rayo del sol lo hizo brillar de la misma forma. Poco a poco, su cuerpo lució una apariencia transparente, pero aún así seguía manteniendo sus colores. En la cima del acantilado, los soldados escuchaban el sonido de agua fluyendo con fuerza. Katsunda se elevó por encima de ellos. Los sardos permanecían ahí apuntando con sus armas, pero la serpiente del río se lanzó en contra de ellos, muy ágilmente, empujándolos con fuerza. Benjamín, al percatarse de que Mexley yacía acostada sobre el cuerpo de la serpiente, corrió para perseguirlos.
Katsunda se entregó con fuerza a la tierra que formaba un surco cerca del risco donde anteriormente Mextli había estado. Ahí hizo fluir el río. Dio un paseo por los alrededores para verter su agua sobre la tierra, haciendo regenerar la floresta. Benjamín se detuvo al mirar al río. Caminó por la orilla hasta llegar al risco. Katsunda estaba de regreso. Pronto colocó a Mextli sobre el agua. Ella sangraba. En su mano colgaba el dije proveniente de la piedra del trueno que sus antepasados habían labrado. Su cuerpo se hundió, haciendo que la sangre adquiriera la forma de un conejo. El grupo de soldados llegó al encuentro de Benjamín. Estaban sorprendidos al ver que el bosque renacía y el río corría. Miraron con miedo a Katsunda, pues la serpiente lucía amenazadora. Le apuntaron con sus armas, pero Benjamín les dijo que no lo hicieran, o el río se secaría de nuevo. Estaban desconcertados, así que decidieron no hacer nada. Benjamín seguía abstraído, con la mirada perdida en el río. A él se acercó la señora Florentina, hasta colocarse a su lado. La naturaleza tiene diferentes formas de conectarnos con el alma de la tierra. Su espíritu nos transforma para protegernos. Al decir eso, la señora Florentina ya era una flor. Todos los habitantes cambiaron de forma, algunos en árboles, otros en pasto, llenando el lugar de vida. Katsunda, quien continuaba en el mismo sitio sin moverse, habló con los hombres, que todavía desconcertados no entendían lo que estaba ocurriendo. El hombre ha puesto en sus manos el control de nuestro espíritu por mucho tiempo, pero es momento de regresar al origen. Al decir esto, Katsunda entró en el agua. El horizonte comenzaba a esclarecer. Mientras las plantas crecían de nuevo, surgían las figuras de hombres, mujeres y niños, como si fueran hechos de agua reflejando la luz del sol y con la tierra adornando su cuerpo. Los soldados de nuevo subieron sus armas apuntando a todos los alrededores. Estaban tan asustados que no podían pronunciar palabra alguna. Los soldados venían detrás de Benjamín atestiguando la escena. De sus ojos se vertían lágrimas, pero no se movían para no interrumpir. «Pobre conejito», mencionó compasiva Mextli tomando al pequeño animal para recuperar su dije. «Pero, ¿cómo es posible?», respondió Benjamín, que todavía seguía en el suelo. «El espíritu de la naturaleza tiene su propia manera de hacer las cosas». Diciendo esto, la niña hizo un guiño de complicidad a Benjamín.